Shalom. Shabbat Shalom, mis amados. Aquí Mahayot Hakadeh Baruj Hu lo bendiga, lo guarde. Iniciamos esta segunda parte de meditación para el cabo de la Abacadosh. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Hakadeh Baruj Hu, sea Él guiándonos en esta tarde maravilloso, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kirishanu b'mizvotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh, el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach, por esto yo más cada la semana, que nos permites exaltar bendito nombre, y todo sea conforme a tu cabot, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, te pedimos tu dirección, tu guía, y tomando control de esta transmisión también a Abacadosh. Y sea tu Roja Kodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos, razonamientos. Todo sea conforme a tu palabra, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados Ajim Ajayot. Así iniciamos entonces la segunda parte de meditación. Mis amados Ajim Ajayot, conéctanse vía Facebook, por favor, ya les va a llegar el link. Aleluya, Baruch Hashem. Aleluya. Toda Rabá la Abacadosh. Bien, mis amados, nos habíamos quedado en Lucas, aleluya. En Lucas nos vamos, también lecturamos primera de Corintios 1:30, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a Juan, Yohanan, capítulo 1, verso 1 al 3. Yohanan, Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, aleluya. Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Chequeen, mis amados, me mandan un mensaje, me dicen que no les llega con nitidez el mensaje. A ver, chequean, por favor. Yohanan, Juan capítulo 1, verso 1 al 3, aleluya. Lo tenemos, Juan, Yohanan, capítulo 1, verso 1 al 3, aleluya, Baruch Hashem. Dice la palabra, aleluya, bendito sea Hakadeh Baruj Hu. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh. Y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Baruch Hashem. Es muy claro y específico aquí en este verso. ¿Quién está desde el principio? Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, la palabra era Yahweh, Él era en el principio con Yahweh, Baruch Hashem. Esto es muy importante, mis amados, Ajim Ajayot, ¿no? No nos habla de la Trinidad aquí, simplemente de Yahweh, ¿no? Que es en el principio, Mashiach está en el principio, en la mente de Elohim, Baruch Hashem. La Brit Hadasha, pacto renovado, presenta a Yahshua como el primer verbo, o como el verbo logos en griego, como estaba con Elohim desde el Bereshit, principio de Yohanan. Lo que conecta directamente con el Bereshit de Génesis. Además, la profecía sobre el reino del Mashiach hablan de un reino justo y eterno, que es la continuación y cumplimiento del propósito de Elohim para la creación. Baruch Hashem. Cuando hablamos del principio, ¿cuál fue creado primero? La luz. Baruch Hashem está siendo creado en el primer día la luz. En el cuarto día fue creado la luna, las estrellas, el sol, todo ello. Baruch Hashem. Y esto es aquí muy importante. En el principio era la palabra. Pues en Génesis, Bereshit 1:1 nos dice la palabra que el Espíritu de Yahweh
estaba sobre la faz de la tierra que se movía. Y la tierra era un caos. Aleluya. También veíamos de que a Elohim nadie puede verlo, porque Él es invisible, pero está en medio de nosotros. Y nadie puede verlo porque el que lo ve puede ser quemado por fuego. Baruch Hashem. Es así entonces, mis amados, Ajem, Ajayot, que iniciamos esta administración, Baruch Hashem, no en el principio con las escrituras, aleluya, era la palabra, era Yahshua HaMashiach como la palabra, por eso la Torah es el Mashiach, la Torah viviente. Colosenses capítulo 1, 15, 18. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Lo tenemos, Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Y dice la palabra: Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es supremo de toda la creación, porque en conexión con Él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible y invisible, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él existió antes que todas las cosas y mantiene todo sujeto unido en coherencia. También Él es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea mesiánica. Él es el principio, el primogénito nacido de entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo. Baruch Hashem. Entonces aquí Colosenses nos afirma que del Mashiach, el verbo, estaba desde el principio, y la palabra era mismo Elohim, mismo Mashiach. En las escrituras divinas hay una relación muy íntima entre Reshit y el Mashiach. El Mashiach es el Reshit de todas las cosas, como está escrito. Baruch Hashem. Entonces Él está desde el principio, mis amados, Ajem Ajayot. Significa que Elohim sabía lo que iba a acontecer en el Edén. Aleluya. Pero sin embargo, también nos dice, ¿no? Sobre Él están puestos todo dominio, toda autoridad. Todo ha sido creado por Él y para Él. Baruch Hashem. Él existió antes que todas las cosas y mantiene sujeto unido en coherencia. También la cabeza del cuerpo, que es la asamblea mesiánica. Tenemos muy claro, mis amados, en Corintios capítulo 11, la cabeza de la mujer es el varón. La cabeza del varón es el Mashiach. La cabeza del Mashiach es Elohim. Baruch Hashem. Es un orden que está establecido desde el principio. Aleluya. Nos vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, versos 20 y 23. Primera de Corintios, capítulo 15,
versos 20 y 23. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 20 y 23. Y dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 20 y 23. Pero el hecho es que el Mashiach ha sido resucitado de entre los muertos, la primicia de los que han muerto, pero cada uno en su propio orden. El Mashiach es la primicia, después todos los que pertenecen al Mashiach, el momento de su venida. Baruch Hashem. Él es la primicia de la resurrección. Y también nosotros somos las primicias porque hemos muerto al viejo hombre en la Tibilá, en el Mikvé, en el río. Baruch Hashem. Igualmente entonces en la resurrección seríamos también primicias. Esto es importante, ¿no? La primicia, Bikurim. Mashiach es la primicia, el Bikurim de los primogénitos, pero también la primicia de la resurrección. Aleluya. Es un mensaje para nosotros, mis amados, para entender quién somos nosotros, que también nosotros somos la primicia en él. En la Brit Hadasha, Yahshua es presentado como la primicia de la resurrección, lo que significa que su resurrección es la primera resurrección de entre los muertos y sirve como garantía de la resurrección futura de todos los creyentes. El Mashiach es la primicia, el Reshit de la resurrección, como está escrito. Baruch Hashem. Entonces está muy claro por el hecho el que Mashiach ha sido resucitado entre los muertos, la primicia de los que han muerto. Baruch Hashem murió, resucitó, él es la primicia, nuestra primicia, igual como también nosotros. Éxodo capítulo 4, verso 22. 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 Aleluya. Éxodo capítulo 4, verso 22. Y dice la palabra en Éxodo capítulo 4, verso 22. Entonces dirás a Paró, así dice Yahweh, Israel es mi hijo, mi primogénito. Baruch Hashem. Mismo Mashiach declara que Israel es su hijo, es su primogénito. Aleluya. Así se está dirigiendo a través de Moshe a Faraón. Aleluya. Esto es muy importante, mis amados. La premisa de cómo está surgiendo Baruch Hashem. Por eso es muy importante la fiesta de Pesaj. Las 3 fiestas de Pesaj, ¿no? Pesaj 14 de Aviv, el 15 Bikurim, Matzó, el 15 es Matzó, pan sin levadura, el 16 Bikurim, primicia. Baruch Hashem. Muy importante entender justamente la fiesta de las primicias Bikurim.
Y aquí dice claramente, entonces dirás a Paró, así dice Yahweh, Israel, es mi hijo, mi primogénito. Primogénito es una primicia, ¿no es cierto? Y tiene doble porción. Si el concepto de primicias en la Torá se refiere a las primeras ofrendas a Elohim, se relaciona con la designación de Israel como el primogénito de Elohim. En el Sefer de Shemot, esta conexión implica que Israel como pueblo elegido debía ser el primero en honrar a Elohim con sus mejores frutos y posesiones, siguiendo el patrón establecido para los primogénitos en la antigüedad. Estas primicias están conectadas con el Sefer Shemot, donde Israel es llamado el primogénito de Elohim. Baruch Hashem. Como primogénitos también, o como primicias, también nos corresponde presentar nuestra ofrenda de lo mejor a Hakadosh Baruch Hu. Baruch Hashem. Acá es muy importante. ¿Realmente presentamos nuestras ofrendas como Él lo establece? Eso debemos preguntarnos cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Porque todo está debidamente documentado. Baruch Hashem. Cuando hablamos que está todo documentado, quiere decir que todo está en la Torá. Aleluya. Bereshit Génesis, capítulo 49, verso 3. Bereshit Génesis, capítulo 49, verso 3. Aleluya. Bereshit Génesis, capítulo 49, verso 3. Dice la palabra en Bereshit Génesis, capítulo 49, verso 3. Reuben, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Baruch Hashem, así dice aquí la bendición de Jacob. Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, verso 17. Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, verso 17. Y dice la palabra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, verso 17. ¿Lo tenemos? Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, verso 17. Dice la palabra. Sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. A él pertenece el derecho de primogenitura. Baruch Hashem. Hebreos capítulo 1, verso 6. Hebreos capítulo 1, verso 6. Lo tenemos, Hebreos capítulo 1, verso 6, aleluya. Hebreos capítulo 1, verso 6, dice la palabra. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Yahweh dice que lo adoren todos los malachim de Yahweh. Baruch Hashem. Está establecido entonces claramente. Yahshua HaMashiach, primogénito de Elohim. Y los que están en el Mashiach también son primogénitos de Elohim. Por eso Israel es mi hijo, mi primogénito. Baruch Hashem. Y nosotros somos parte también de esa primicia.
Aleluya. La designación de Israel como primogénito implica una responsabilidad de ser un pueblo kadosh apartado para Elohim, comenzando con la ofrenda de las primicias como señal de su devoción. La Torá establece la práctica de ofrecer las primicias de la cosecha del ganado a Elohim como un acto de gratitud y reconocimiento de su soberanía. Esta conexión entre las primicias y la primogenitura de Israel resalta la importancia de la obediencia, la gratitud y la consagración a Elohim como el fundamento de la relación entre Elohim y su pueblo. El concepto de primicias también se aplica a Yeshua y la Brit Hadasha, quien es considerado el primogénito de toda la creación y la primicia de la resurrección, conectando así la tradición obra redentora del Mashiach. Baruch Hashem. Así que como primicia está el Mashiach y también nosotros que venimos a los del camino. Verdaderamente en la Escritura dice que somos los del camino, Baruch Hashem, que estamos regresando a las raíces hebreas o sendas antiguas. Shemot Éxodo capítulo 13, verso 19. Shemot Éxodo capítulo 23, verso 19. Shemot Éxodo capítulo 23, verso 19. Y dice la palabra en Shemot Éxodo capítulo 23, verso 19. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa de Yahweh, tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Baruch Hashem. Entonces, estos son mandamientos, una misvá de Hakad y Baruj Hu para el pueblo de Israel. Shemot Éxodo capítulo 34, verso 26. Shemot Éxodo capítulo 34, verso 26. Shemot Éxodo capítulo 34, verso 26. Aleluya. Y dice la palabra en Shemot Éxodo capítulo 24, verso 26. Traerás a la casa de Yahweh tu Elohim las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Baruch Hashem. O sea que la misma es firme. Aleluya. Ahí están las primicias de los cuales también nosotros debemos de cumplir, ¿no? De todo lo que hacemos. Siempre hay cosas que hacemos que vienen a ser primicia para nosotros. La primicia se refiere a la primera parte de la cosecha que se ofrece a Elohim como muestra de agradecimiento y reconocimiento de que toda la cosecha proviene de Elohim. El primogénito tenía un lugar especial de honor y liderazgo. En el caso de Yeshua, ser primogénito implica su preeminencia sobre toda la creación en su posición como el primero en la resurrección. Yeshua ocupa un lugar único y especial como el primogénito en primicia de Elohim, siendo el primero en resucitar y teniendo preeminencia sobre toda la creación. Baruch Hashem. Por eso encontramos también, ¿no?, en la Besorá, en el Evangelio, Yeshua, el Rey de Reyes. Baruch Hashem, Él es el Rey de Reyes, el amo de todos los señores. Aleluya. Baruch Hashem. Levíticos capítulo 2, verso 12.
Ahora sí está claro, ¿no? Se puede distinguir, Baruch Hashem, pero simplemente no se duerman. Levíticos, Vayikra, capítulo 2, verso 12. Aleluya, Baruch Hashem. Hasta las paredes reflejan ahora. Toda Rabalaba Kadosh. Dice la palabra en Vayikra, Levítico, capítulo 2, verso 12. Como ofrenda de primicia las ofrecerás a Yahweh, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. Baruch Hashem. Las primicias se entregaban al Cohen, al levita. Levíticos capítulo 23, verso 10. Levíticos capítulo 23, verso 10. Levítico capítulo 23, verso 10. Dice la palabra en Vayikra, Levítico capítulo 23, verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré, y sigáis sus mies, entonces traerás al Cohen una gavilla de las primicias de vuestra cosecha, una gavilla. Baruch Hashem, una gavilla es más o menos así una porción, ¿no? Eso es lo que tenían que llevar. Números, Bamidbar, capítulo 18, verso 12. Números, capítulo 18, verso 12. Números, capítulo 18, verso 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Números, capítulo 18, verso 12. También te he dado las ofrendas que me presenten de su mejor aceite, mosto y trigo y de sus primicias. Baruch Hashem. Devarim Deuteronomio capítulo 26, verso 2 y verso 10. Aleluya. Devarim Deuteronomio capítulo 26, verso 2 y verso 10. Toda Rabala Bakadosh, Baruch Hashem. ¿Lo tenemos? Aleluya. Dice la palabra, aleluya. Tomarás los reshit, primeros frutos de todas las siembras que la tierra, de los cuales tú cosecharás de tu tierra, que Yahweh Teloim te está dando, los pondrás en una cesta e irás al Macon Kadosh que Yahweh Teloim escoja para que su nombre habite. Baruch Hashem. Está muy claro el verso 2. Ahora vamos al verso 10. Ahora, por tanto, como puedes ver, yo ahora he traído los primeros frutos de las Aretz, las cuales Yahweh me ha dado. Entonces pondrás la cesta delante de Yahweh tu Elohim. Te postrarás delante de Yahweh tu Elohim. Baruch Hashem. El 11 dice, y te alegrarás de todo el bien que Yahweh tu Elohim te ha dado en tu casa, el levita, el extranjero que vive contigo. Así que ahí están las ofrendas, mis amados, aquí en Mahayot, muy claramente establecido por Elohim. Así que no fallemos nosotros también con nuestra premisa, porque dice
Israel es mi primogénito, mi primicia, por lo tanto también nos toca a nosotros presentar nuestras primicias siempre, Baruch Hashem, porque siempre hay primicias, por si acaso. No me van a decir que no hay primicias, sí hay primicias. Supongamos, ¿no? Alguien te regala algo, pues saca tu ofrenda de lo que te lo están dando. Baruch Hashem, no sacarás el valor, pero más o menos tienes un porcentaje y preséntalo. No importa que sea 50 céntimos, Baruch Hashem, pero tú cumples con presentar tu ofrenda. Lo importante es la obediencia, Baruch Hashem. Una vez que comienzan a cosechar, deben separar las primeras espigas de su cosecha para presentarles al Cohen. El Cohen tomará estas primicias, se las ofrecerá a Elohim, meciéndolas delante de él como una ofrenda aceptable. Esta práctica no solo era un acto de obediencia, sino también un recordatorio de la dependencia de Elohim para la provisión y la gratitud para sus bendiciones. Esta práctica debe ser una costumbre perpetua, transmitida de generación en generación. Esta ofrenda, conocida como la gavilla de las primicias, era un gesto de gratitud y reconocimiento de la bendición de Elohim en la tierra y la cosecha. Baruch Hashem, ya hemos visto muy claramente, ¿no?, en estos tres libros, en Levíticos, Números y también en Devarim, sobre las primicias. Aleluya. Nos vamos a Números capítulo 18, versos 12 y 13. Números capítulo 18, versos 12 y 13. Lo tenemos. Números capítulo 18, versos 12 y 13. Dice la palabra: también te he dado las ofrendas que me presenten de su mejor aceite, mosto y trigo, y de sus primicias. Tuyas serán las primicias que me presenten de todo lo que su tierra produzca. Todos los de tu familia podrán comer de ellas si están purificados. Baruch Hashem. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel en Gilgal? El día de las primicias ya dejó de caer el maná. El pueblo presentó las primeras primicias de frutos a Elohim en el Mishkan. Baruch Hashem. Ahora, ¿qué hicieron para presentar las primicias de frutos? Si todavía no tenían siembra, no habían sembrado nada todavía, recién estaban ahí en Gilgal. ¿Qué dicen ustedes? Claro, tomaron los frutos, pero ¿de dónde? Tomaron frutos. Ellos tampoco se quedaron, ¿no? Tenían que presentar primicias, pero ahí estaban los frutos que habían sembrado, ¿no?, los otros parceleros que vivían en ese lugar. Así que entraron ellos allá, agarraron la primicia que le corresponde a Yahweh y presentaron cada uno, el pueblo de Israel, sus primicias. Podríamos decir higos, ¿no? Podríamos decir cebada, qué sé yo, pero cada uno presentó sus ofrendas. Ese día dejó de caer el maná al pueblo. Ahora tienen que comer ya el fruto de la tierra. Baruch Hashem. ¿No es maravilloso que nos va mostrando también a nosotros aquí, ¿no? Y toda la familia puede participar después. Números capítulo 15, versos 20 y 21. Números capítulo 15, versos 20 y 21. Números capítulo 15, versos 20 y 21. Aleluya, Baruch Hashem.
¿Lo tenemos? Dice la palabra en Números capítulo 15, versos 20 al 21. De lo primero que amasen, presentarán como ofrenda una torta, la presentarán como ofrenda de la era. Por todas sus generaciones me presentarán una ofrenda de la primera masa. Baruch Hashem. Así que mira, de todos hay que presentar nuestras ofrendas de primicias. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando preparamos el pan, ¿no?, de matzó? Amasamos y lo primero que sacamos un pedazo es, ¿no?, y presentamos como primicia a Hakadosh Baruj Hu, quemándolo, Baruch Hashem, pero ya lo estamos separándolo, porque no hay un Cohen a donde llevar esa primicia, pero lo importante era, pues, separar esa primicia de todo, mis amados Ajim Bajayot. Como vemos aquí, no es solamente decir de que, bueno, ya no tengo chacra, ya no siembro, no. Hay primicias que se presentan, así que ustedes pueden presentar el fruto de esas primicias. La palabra presentarás lo mejor de tu masa, Elohim. Se refiere a la práctica de ofrecer a Elohim lo más valioso y de mejor calidad de lo que uno posee. En el contexto de la Torah, esto se asocia con la ofrenda de las primicias, donde se presentaba lo primero y lo mejor de la cosecha o de las posiciones a Elohim como muestra de gratitud y reconocimiento de su soberanía. En este caso, se refiere a la masa de harina que representa los frutos del trabajo y la provisión. No solo se limita a la masa literal, sino que puede simbolizar cualquier bien material o recurso que se posea. Más valiosa, esto demuestra un acto de generosidad y reconocimiento de que Elohim merece lo mejor. En resumidas cuentas, ¿de quién es todo realmente? Si bien es cierto, el hombre trabaja, pero si no da frutos, porque Elohim no bendijo, Baruch Hashem, entonces el fruto va a dar, o las plantas, o el trabajo, ¿no?, o la siembra va a prosperar de acuerdo el sentir de tu corazón también. Baruch Hashem. Entonces, por eso todo le corresponde a Hakadosh Baruj Hu, pero no te está pidiendo todo, te está pidiendo una gavilla, una pequeña cosa, ¿no?, de lo que tienes. Baruch Hashem. Una cosa diría, bueno, yo te he bendecido, deme tu casa, ¿no? Así como es posible, no te está pidiendo eso, sino una pequeñita porción. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Y como buen administrador nos corresponde presentar eso. Baruch Hashem. Bien. Devarim capítulo 18, verso 4. Devarim capítulo 18, verso 4. Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, verso 4. Dice la palabra, Baruch Hashem, también les darás las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas. Baruch Hashem. Así que todo lo ha establecido muy claramente, mis amados Ajim Bajayot. No nos quedemos, bueno, yo no siembro, no, está de todo. Baruch Hashem. Así que cumplamos en obediencia con Hakadosh Baruj Hu y vamos a recibir la bendición, porque la obediencia trae bendición. Por ejemplo, no sé, a mí me presentan sus ofrendas, puede ser poquito, puede ser más o menos, qué sé yo, pero de eso yo tengo que presentar también mi ofrenda a Hakadosh Baruj Hu.
Baruch Hashem, porque no todo se queda conmigo, Baruch Hashem. Así que yo les puedo mostrar lo que yo le presento también a Hakadosh Baruj Hu, ¿no? Porque Él va a tomar en cuenta todo ello, ¿ve? Por eso prefiero yo presentar mis ofrendas aún de lo que no tengo, Baruch Hashem, porque Él no va a dejar pasar por alto todo ello. Esta primicia implica una actitud de humildad, gratitud y reconocimiento de la provisión divina. Al ofrecer lo mejor se expresa que Elohim es la fuente de toda bendición, el que se le honra con lo más valioso. Esta práctica no solo tiene un significado divino, sino que también promueve la generosidad, el desprendimiento de lo material. En el caso de la lana de oveja, ofrece la primicia, implica reconocer que la lana como recurso proviene de la creación de Elohim y que la capacidad de criar y cuidar a los animales, así como de procesar la lana, es un don divino. Al ofrecer la primicia se expresa gratitud por la provisión y se busca la bendición de Elohim sobre el resto de la cosecha o producción. Se considera que estos primeros productos pertenecen a Elohim y deben ser apartados o dedicados a Elohim antes de ser utilizados para fines personales o comerciales. Baruch Hashem. Si estamos entendiendo, ¿no? Baruch Hashem, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? Aleluya. Es que justamente aquí un tema, ¿no? De repente me hemos compartido en detalle, ¿no? Sobre estas premisas, se ha hablado de premisas, pero pues cuando hablamos aquí en este tema, Baruch Hashem, Yeshua vino a restaurar el plan original de Elohim, entonces ya estamos hablando porque es parte de ello. Porque debemos estar delante de Él sujetos sin obediencia, humildemente presentando nuestras premisas. Acá está Padre, ¿no? De la bendición. Juan capítulo 5, verso 39. Yohanan Juan capítulo 5, verso 39. Dice la palabra, lo tenemos, Juan capítulo 5, verso 39. Juan capítulo 5, verso 39. Y dice la palabra en Juan capítulo 5, verso 39. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Baruch Hashem. Como vemos, todo está legislado en la Torah. Todo le fue dado al pueblo de Israel, cómo tenían que presentarse a Elohim, ¿no? Con sus primicias, con sus diezmos, etcétera, etcétera. Aleluya. El establecido no para el mundo, no. El establecido es para el pueblo de Israel. Aleluya. Las escrituras, tanto en la Torah y Tanaj, como la Brit Hadasha, ofrecen testimonio de Yeshua HaMashiach. Las escrituras no solo nos hablan sobre Él, sino que también apuntan hacia Él como la fuente de vida eterna y salvación. Al escudriñar las escrituras podemos encontrar múltiples profecías, tipos y enseñanzas que se cumplen en Yeshua, confirmando su identidad como el Mashiach esperado. La Torah nos revela sobre el nacimiento, vida, muerte, resurrección de Yeshua, así como tipos y símbolos que prefiguran su ministerio. Se encuentran a lo largo del Tanaj, especialmente en los libros de Moshe, los Tijilim y los Nevim. Así también como en la Brit Hadasha que vemos aquí en Juan 5:39 que dice, escudriñar las escrituras porque ahí está la fuente o ahí tiene la vida eterna. O sea,
La Torah nos lleva a la vida eterna. La Torah nos revela cómo debe ser nuestra relación con Hakadosh Baruj Hu. Entonces ahora el tema es, preguntémonos cómo estoy yo delante de ti, Abacadosh. Baruch Hashem, estoy cumpliendo con los mandamientos que me has dado. Acuérdense la Tevilá, el compromiso de la Brit Hadasha, los pactos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces somos parte de ello y lo que nos toca, ¿qué es? Obedecer nada más. Juan capítulo 1, verso 18. Juan capítulo 1, verso 18. Juan capítulo 1, verso 18. Aleluya. Y dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 18. Aleluya. Baruch Hashem. Juan capítulo 1, verso 18. Nadie ha visto jamás a Yahweh, pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Baruch Hashem. Así que, por si acaso, no dice Trinidad, por si acaso, no, nos vayan a confundir, porque imagínate, el sincretismo introdujo también la Trinidad. Baruch Hashem, el Padre es uno, el Hijo es uno, el Espíritu Santo es uno. Imagínense, ¿no? No existe eso como lo desarrollan los del sincretismo. Baruch Hashem. El Mashiach es el proyecto que estaba detrás de todas las cosas creadas. El Mashiach está en el interior del Padre eterno desde la eternidad, como está escrito. ¿Cómo podemos entender eso que está dentro del Padre? A ver, pregunto a los Ajim y a Hayot y yo. A ver, si algo hemos entendido, tenemos la respuesta. El Hijo tiene la esencia del Padre. Amén. ¿Otro? Aleluya. Baruch Hashem. ¿No hay respuesta? Baruch Hashem. ¿Sí? ¿Me decía usted? ¿Parlante o es el micro? Lo voy a leer para que otra vez la puedan procesar. Nadie ha visto jamás a Yahweh, pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, dice, el Mashiach es el proyecto que estaba detrás de todas las cosas creadas. El Mashiach está en el interior del Padre eterno desde la eternidad, como está escrito. ¿Cómo lo desarrollamos eso? A ver, pongo un ejemplo. Cuando quieren ustedes hacer algo, ¿cómo proyectan? ¿Dónde proyectan? Entonces el proyecto Mashiach está en la mente de Hakadosh Baruj Hu. Por eso dice está en el seno, en la mente. Baruch Hashem. Por eso está desde el principio Él. Por eso el primer día sale a la luz. Baruch Hashem.
pero solamente sale como una luz, no dice que Él está ahí, sino es una luz. Pero el Mashiach dice, yo soy la luz. Entonces, eso es lo que nos está desarrollando aquí. Estaba en la mente de Elohim desde el principio, y para Él es toda la creación. Baruch Hashem, porque Él es el que tiene que reinar físicamente. Elohim no puede reinar físicamente porque Él es espíritu. Ahora sí entendemos. Esa parte muchas veces no se entiende. Baruch Hashem. Por eso surge el Padre es uno, el Hijo es uno, el Espíritu Santo es uno, y lo introducen el politeísmo, la Trinidad. Y no es así. Baruch Hashem. Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Por eso el Mashiach es idéntico al Padre. Es la imagen, porque es su proyecto. Baruch Hashem. No solo en eso, ¿no? Hay dentro de la familia que nacen hijos e hijas idénticos a la mamá o idénticos al papá. En su caminar, hablar, todo. No sé si han visto ustedes ello. Entonces, analicemos ahí nada más. Baruch Hashem. Y él tiene que ser idéntico, pues, en todo a él, ¿no? Baruch Hashem. ¿Se me dejé entender? Aleluya. Nos vamos a Juan Yohanan, capítulo 17, verso 5, verso 24 al 26. Juan, capítulo 17, verso 5, verso 24 y al 26. Aleluya. Repito, Yohanan Juan, capítulo 17, verso 5, verso 24 y 26. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo. Dame la misma gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Padre, yo quiero que los que tú me has dado estén conmigo, donde yo esté, para que ellos puedan ver mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre, justo, el mundo todavía no te ha conocido, y a esta gente ha conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y continuaré dándole a conocer, para que el amor con el que me has amado pueda estar en ellos, y yo mismo pueda estar unido con ellos. Qué maravilloso, ¿no? Baruch Hashem. Qué maravilloso. ¿Cómo lo desarrolla? Aleluya. Glorifícame, Padre. Aleluya. ¿No? Pues, dame la misma gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Baruch Hashem. Por eso está desde el principio, el Bereshit. El principio de Bereshit se pierde también cuando comienza con Génesis. Baruch Hashem. Génesis te desvía totalmente porque en Génesis está hablando de genética. Aleluya. Y en la Torah no existe, sino es Bereshit, el principio. ¿Y quién es el principio? Justamente es el Mashiach. Baruch Hashem. Y nosotros en el Mashiach también somos igual, ¿no? Porque estamos comenzando también igual con él. Aleluya. Aquí no está escrito que el Hijo estaba en el seno del Padre, sino en tiempo presente. Está en el seno del Padre, como el Padre está fuera del tiempo. Su Hijo, que es el proyecto Mashiach, está fuera del tiempo, dentro del Padre, en la eternidad, en el presente, continuo, por toda la eternidad, como también está escrito. Baruch Hashem. Es que, a ver, para Hakadu y Baruj Hu, ¿qué dice? Un día es, ¿cuánto? Un año, 1000 años es como un día. Baruch Hashem. Así que mira, 1000 años como un día para él. Estando con él, tú no sientes que pasa el tiempo. Baruch Hashem. Porque está fuera del tiempo él. Baruch Hashem. Y eso es lo que se tiene que entender. Por eso está fuera del tiempo. Él se presenta en el tiempo con la creación de Hakadu y Baruj Hu.
Baruch Hashem. Si vamos entendiendo, ¿no? Aleluya. Baruch Hashem. Ahora, mis amados, nos vamos a Juan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Aleluya. Baruch Hashem. Aleluya. ¿Lo tenemos? Lo tenemos, dice la palabra en primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Aleluya. Lo que existió desde el principio, nosotros lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo hemos tocado con nuestras manos. La palabra que da vida, la vida apareció y hemos visto. Damos testimonio de ello y la anunciamos a ustedes, vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Baruch Hashem. Yohanan también escribe, ¿no? Aquí muy claramente lo que existió desde el principio. Nosotros lo oímos, lo hemos visto con nuestros ojos. ¿A quién vieron? A Yeshua HaMashiach. Sabían perfectamente ellos quién era Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Ahora, mis amados, ¿cuántos versículos trae Juan capítulo 1? ¿Me pueden pasar, por favor? 10. Amén, amén, amén. 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 Baruch Hashem. Vamos a Juan capítulo 1, verso 12 al 18. Juan capítulo 1, verso 12 al 18. Baruch Hashem. No, Juan. Juan capítulo 1, verso 12 al 18. Juan capítulo 1, verso 12 al 18. Aleluya. Lo tenemos. Juan capítulo 1, verso 12 al 18. Dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 12 al 18.
mas a todos los que le recibieron, aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh, no por herencia sanguínea, ni por impulsos físicos, ni por intención humana, sino porque Yahweh así lo dispuso. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shejinah, la Shejinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Yohanan dio testimonio referente a él, cuando gritó clamando, este es el hombre de quien yo había hablado, cuando dije, el que viene después de mí ha venido para ser superior a mí, porque él existió antes que yo. Todos hemos recibido su plenitud, sí, en merecida misericordia, sobre inmerecida misericordia, porque la Torá fue dada por medio de Moshe, la misericordia y verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. Nadie ha visto jamás a Yahweh, pero el único y incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh, está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Baruch Hashem. Y maravillosamente Yohanan desarrolla, ¿no? Como en Primera de Juan, y también aquí en este libro. Toda Rabá Kadosh. El Eterno ha decidido gobernar el universo por medio del Mashiach. Por lo tanto, la palabra Reshit está relacionada en las Escrituras con el principio de un reinado. Es más, el proyecto Mashiach es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas y para quien todo haya sido hecho. Elohim creó todas las cosas por medio del plan Mashiach y para el Mashiach, que más adelante iba a ser manifestado a través de un hombre, como está escrito. Baruch Hashem. Hakadosh Baruj Hu ya había proyectado todos los acontecimientos en este mundo. Baruch Hashem. Por eso ya tenía preparado al Mashiach que iba a venir como Redentor y Salvador. O sea que Yahweh ya sabía que Adán iba a codiciar el fruto prohibido. Baruch Hashem, ¿no? Entonces ya tenía la alternativa para la redención del pueblo. Y justamente para esa redención final estamos preparándonos y ya estamos en ese proceso de tiempo. Baruch Hashem. Y es corto, porque ya se cumplió lo que dijo Mashiach, cuando la higuera florece, está cerca el verano. Baruch Hashem. Y está ocurriendo. Y también los conflictos que vemos, está agudizando también la situación. Baruch Hashem se va complicando, ¿no? Las relaciones internacionales, como también en política y economía. Baruch Hashem. Lo cual, ¿qué va a traer? Evidentemente va a traer aflicción a mucha gente. Baruch Hashem. También a nosotros mismos. ¿Ve? Imagínense nada más con el problema que se ha suscitado las tuberías que transportan el gas que se ha fregado, ¿no? Se ha malogrado, dejó de abastecerse y cómo afectó la economía del país. Baruch Hashem. Ahora tú imagínate el abastecimiento internacional que surge a través del Medio Oriente, y en el cual está inmerso tanto Estados Unidos como Israel, ¿no? En neutralizar al enemigo. Baruch Hashem. Muchos pueden decir, bueno, es un abuso internacional, no tiene derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero frente a eso lo que están haciendo es prevenir y justamente las consecuencias de la catástrofe que puede traer. ¿Tú sabes lo que haría Irán si tuviera una bomba nuclear? Eso no escatimaría en soltar al mundo. Baruch Hashem, sí. Entonces, estos dos países, como los otros países, también tienen conocimiento de ello. Entonces hay que neutralizar.
Baruch Hashem. Nosotros vemos las cosas que están aconteciendo. Es bastante complejo, evidentemente, pero justamente esto nos lleva a nosotros también a preocuparnos más por nuestra Kedushá, Baruch Hashem, por nuestra relación con Hakadosh Baruj Hu. Con eso yo no digo que hay que dejar de lado todo lo que es secular. No, es parte de nuestra vida, porque requerimos eso. Baruch Hashem, hay que comprar, vender, etcétera, etcétera, hay que trabajar, etcétera. Pero esto nos debe poner en evidencia nuestra preparación más. Cuanto estamos más preparados, nadie nos engañará y nadie puede torcer nuestra mirada, Baruch Hashem. Pero si estamos mal parados, evidentemente que va a venir la voz del adversario con otro tipo de voz, un tipo de solución, pero que a la final perturba y engancha. Baruch Hashem, eso sería lo más, que les digo, lo más complicado, perderse. Porque lo que va a suceder es eso. Siempre el mundo está tratando, la simiente de la serpiente está tratando de que la simiente de la mujer desaparezca del faz de la tierra. Que no haya nadie que guarde Torah, por si acaso, en el Shabbat, en las fiestas. Baruch Hashem. Si acá en Lima, 7, 8, que Gilá Mesiánica, no lo sé, a nivel nacional no lo sé exactamente, pero son pequeños, Baruch Hashem. Y la gran mayoría, ¿qué son? Son mundo. Tienen sus propias fiestas, tienen sus propias costumbres, tienen sus propias idolatrías, Baruch Hashem. Y nosotros somos pequeñitos en esa parte. Somos un lunar, Baruch Hashem. Pero nos da la oportunidad de prepararnos, Hakadosh Baruj Hu, justamente. Por eso el Mashiach decía, si tu casa está construida en una roca, así venga lo que venga, no se mueve, porque esa roca es Yahshua HaMashiach. Pero lo que ha sido construido una casa en medio de la arenal, es donde bien viene un pequeño aire y se cae. Baruch Hashem. Por otro lado, deberíamos ver cómo las palmeras datileras, a pesar de que están, mira, en el desierto los aires son fuertes, Baruch Hashem, ¿no? Pero a pesar de que ladean, sus hojas siempre están mirando al Shamayim, están bien parados, porque sus raíces son muy profundas. ¿Y cómo está nuestra raíz en raíces hebreas de nosotros? ¿Ah? Está de repente como de la zanahoria, así recto. Eso olvídese, Baruch Hashem, porque la raíz de la palmera no va para abajo, va para los costados, así, Baruch Hashem. Por eso que absorbe agua también se sostiene. Aleluya. Lo otro no, va de frente. Aleluya. Entonces, nosotros trabajemos con ese ejemplo de la palmera, ¿no? A fortalecernos en todo tiempo, en todo momento. Aleluya. Así, mis amados Ajim Ajayot, hemos llegado al final de esta segunda parte. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu, que nos ha permitido congregarnos y también tocar este tema. Tenemos todavía para la otra semana. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Pues seguiremos avanzando. Aleluya. Seguiremos estudiando, pero dentro de eso tenemos toda una semana de tentaciones, Baruch Hashem. Pueden ser buenas o malas. Eso va a depender de nosotros, cómo la desarrollamos y cómo la tomamos. ¿Ve? Todo depende de nosotros. La elección es nuestra, porque es el libre albedrío. Nadie expone una pistola, una espada, un cuchillo. Somos libres de tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones salió mal, no nos quejemos, porque fue nuestra decisión. No echemos la culpa a otro. Este es culpable, no. Siempre en el mundo la gente busca un culpable. Y nosotros no tenemos por qué buscar culpables. Baruch Hashem, debemos aprender a asumir nuestra responsabilidad. Aleluya.
Nos estamos quedando en la página 31. Baruch Hashem, anótenlo, página 31. Toda Rabá Abacadosh, mis amados Ajim Hayot. Así hemos concluido esta segunda parte de este Shabbat. Haya sido de gran verajot, bendición esta porción de la Torah, ¿no? Pues, pero sigamos perseverando en todo tiempo, en todo momento, porque como les explicaba antes, Hasatán no duerme ni de día ni de noche, él no descansa, él trabaja las 24 horas, Baruch Hashem. Mientras el hombre tiene su sueño de 7, 8 horas, él sigue trabajando, llevándose a todos, al que pueda. Baruch Hashem. De eso es lo que nosotros debemos librarnos. Como dice en Romanos, estemos vivos, estemos muertos, somos de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. ¿Cuánto le dan la caboja acá de Baruch Hu? Yeshua HaMashiach vive. Toda Rabá Abacadosh, mis amados Ajim Hayot. Vamos a agradecer con una oración a nuestro amado Padre, ¿no? Y también a Yeshua HaMashiach, el Redentor Salvador de Israel. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishano bemizvotav v'tzivano. Bendito eres tú, Yahweh Elohai nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh y el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Te agradecemos, Abacadosh, por este Yom más caro de la semana, por tu enseñanza en la porción de la Torah que tú nos has dado, nos has entregado, Abacadosh. Gracias, Padre mío, por este día maravilloso, por todas tus bendiciones, Abacadosh. Las bendiciones de primeramente congregarnos en este lugar, el privilegio que nos da de ser tus hijos, la parte del pueblo de Israel, Abacadosh, hijo de Abraham Avino y Isaac Avino. Gracias, Padre mío, por este día maravilloso. Gracias por la vida y la salud, Abacadosh. Te agradecemos, Abba, por todas tus bendiciones, Abacadosh. Te agradecemos, Abacadosh, por la vida y la salud. Te pido, por favor, Abacadosh, guardes este pueblo bajo tu talit, Abacadosh. Bendice, Abacadosh, este pueblo en todas las cosas, Abacadosh, que ellos emprendan. Primeramente, Abacadosh, guárdalos del adversario, de las trampas, la astucia del adversario, Abacadosh, guárdalos, Abba. Por tu raje misericordia, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Nos vamos con la bendición. Aleluya. La bendición a Israel. Amén. Bebakashá, a Israel, levanten las manos. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín Belli Menashe. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel, Beleas. Yevarejeja Adonai Yahweh, Bismireja Yael Adonai Yahweh, Paná Beleja, Bijuneja Isaac Adonai Yahweh, Paná Beleja Beasheleja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel, Belea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Te filó en el Beshen Gadol de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, aleluya, Baruch Hashem. Ahora vamos a hacer una oración para despedirnos. Salimos de este lugar, más no de su presencia. Baruch Hashem, levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishano bemizvotav v'tzivano. Bendito eres tú, Yahweh Elohai nuestro, Rey del universo. Abacadosh, te entregamos este Shabbat, Abacadosh, que nos has regalado. Un Shabbat lleno de gozo, de alegría en Simcha, Abacadosh. Gracias, Abacadosh, por este privilegio que tú nos das. Está dentro este descanso, de este reposo delante de ti, Abacadosh, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach.
Gracias, Abacadosh, por fortalecernos este día para iniciar el primer día de la semana, robustos, Abacadosh, con nueva energía, Abacadosh. Y sea de gran verajot, bendición, Abba, este primer día de la semana que iniciamos. Bendice a cada uno de los Ajim, Ajayot, Abacadosh, en todo lo que ellos emprendan, Abacadosh. El trabajo, el negocio, Abacadosh, la familia, estudio de la Torah, el ayuno, en todo lo que ellos emprendan. Bendícelos grandemente, Abacadosh, por tu raje misericordia. Asimismo, yo te ruego que guardes este pueblo bajo tu talita, Abacadosh. Guárdalos de toda acechanza del adversario, de todo peligro, Abacadosh, de toda violencia. Te lo pido en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, ahora salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos en shalom, seguridad, de retorno a nuestro hogar, Abacadosh. Llévanos bajo esas alas de águila, Abacadosh, guardándonos, Abacadosh, librándonos, Abba, de todo accidente de tránsito, de robo, de violencia, Abacadosh, y todo sea conforme a tu voluntad, Abacadosh. Bendice una vez más este pueblo, a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión, bendícelos grandemente, Abacadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, y todo sea hecho conforme a tu voluntad, Abacadosh. Gracias, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Aleluya, Baruch Hashem. Shabbat, todos mis amados, Ajim, Ajayot, Hakadot, Baruch Hu, lo bendiga y lo guarde. Aleluya.